Señor, bendito y alabado seas, glorificado sea tu nombre, Padre, en esta noche. Señor, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Nada podemos hacer si tú no estás con nosotros, Señor. A mí para hablar, Señor, que mi boca sea utilizada por ti, Señor, mi corazón, mi mente, Padre. En este momento conecto todo delante de tu presencia, Señor. Y Padre, mis hermanos, para escuchar lo que tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues lo último que vimos el miércoles pasado fue el ánimo del visionario, hablando del libro de Jueces y de Gedeón en especial. Y vemos Jueces 6:14, que dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Los hombres y mujeres de Dios siempre piensan bien de los demás, nunca se ven superiores a nadie, no compiten espiritualmente para ganarles a otros, ¿ok? La competencia espiritual es un espíritu religioso malvado. Eso fue lo último que vimos el miércoles pasado. Este espíritu religioso tiene a muchas congregaciones paralizadas en su pecado y resistiendo los cambios que el Espíritu Santo desea para las mismas, o sea, para las iglesias. O sea, el Señor nunca va a ser el mismo, sino siempre va a estar haciendo cosas diferentes. Y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para saber qué es lo que quiere hacer el Señor. Si Dios está contigo y conmigo, procuremos que también esté con toda la iglesia, con todos nuestros hermanos. O sea, todos tenemos que crecer igual. O sea, todos recibimos la misma palabra y todos tenemos que crecer igual, de la misma forma. Ok, vamos al siguiente punto. Gedeón era un creyente preocupado. Gedeón le hizo dos preguntas y una afirmación al Señor. Este era el clamor del pueblo de Israel. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esa es Jueces 6:13. Ahí vamos, ¿ok? Gedeón era bueno, pues aquí vemos que Gedeón, como muchos personajes de la Biblia, Daniel, Nehemías, si tú te fijas la forma como ellos oraban, no era, Señor, tu pueblo ha pecado, ¿verdad? Míralos ahí, Señor. Ellos te han provocado a ira, sino que ellos, Nehemías, Daniel, muchos de los que vemos sus oraciones, Moisés, Señor, hemos pecado contra ti. O sea, ellos mismos se incluían en esa oración donde le pedían perdón a Dios. Entonces aquí Gedeón le expresa al Señor que está preocupado, que en dónde están esas maravillas, que en dónde está la presencia de Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, que por qué el Señor los ha dejado. Y pues ya sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? El Señor nunca nos deja. El Señor siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos, los que dejamos de buscarlo. ¿Por qué? Porque hay pecado. Entonces, vemos que el pueblo de Israel había dejado la ley de Dios, había dejado la presencia de Dios, hacer la voluntad de Dios, e inmediatamente, pues el enemigo hace de las suyas, ¿verdad? Vamos a lo que sigue, el punto que sigue. Gedeón era un creyente alentado. Gedeón era un creyente alentado. Y dice Jueces 6:14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios no está interesado en cuán fuertes somos en nuestras propias fuerzas, ¿ok? Sino en la disposición de poner nuestra fuerza a su servicio.
O sea, el Señor no está buscando quien esté así de fortachón, sino quien ponga eso que Él tiene en las manos del Señor. Señor, yo puedo servir en esto, yo soy bueno en esto y lo pongo delante de ti. Aquí dice, Dios no está interesado en cuán fuertes somos en nuestras propias fuerzas, sino en la disposición de poner nuestra fuerza a su servicio. Más que nuestra fuerza, Dios quiere nuestra voluntad, es decir, nuestra entrega total tanto a Él como a su propósito. El domingo me quedé pues impactada de cómo el Señor Jesús todo el tiempo nos está hablando lo mismo y está apoyando lo que Él nos está enseñando. Y vimos el llamamiento de Moisés, cómo el Señor llama a Moisés y le da una visión y le da una misión, ¿verdad? Le dice, Moisés, quita el calzado que está en tus pies, porque el lugar en el que estás santo es, ¿verdad? Y entonces cuando Moisés pues ya adora al Señor que está ahí en la zarza, a esa zarza ardiente, pero que no se quemaba, ese era el milagro tremendo. El Señor inmediatamente le dice lo que tiene que hacer. Quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. O sea, cuando el Señor levanta a un hombre, a una mujer, ¿verdad? El Señor le va a dar la visión, le va a dar la misión, le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Vamos a continuar. Entonces, aquí estamos, que Gedeón es un creyente alentado. Y vamos a continuar. Bien lo declaró David en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué bendición, ¿verdad? O sea, incluso el Señor le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pues esta vara, este báculo, Señor, con el que yo voy guiando a las ovejas. Bueno, pues con esa vara es con la que vamos a trabajar, Moisés. O sea, el Señor solo quiere disposición de parte de nosotros y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Este Salmo de David 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. La palabra cumplirá es la palabra hebrea gamar, que significa finalizar, realizar, satisfacer, perfeccionar, ¿verdad? Entonces, Jehová perfeccionará, Jehová realizará, Jehová finalizará su propósito en mí. Hay veces que nosotros le ponemos muchos pretextos a Dios. Es que no puedo, Señor. Es que no tengo tiempo, Señor. Es que yo no soy pues fácil para lo que me estás pidiendo. El Señor va a utilizarnos y va a hacer que seamos útiles para Él. Dice, para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Nos corresponde a nosotros ayudar a que pues Él lo cumpla en cada uno de nosotros. ¿Ok? La clave de toda la misión depende de la comisión de Dios. O sea, tenemos que ser comisionados por Dios. Quiero que hagas esto. Quiero que vayas a tal lugar y hagas esto. ¿Ok? ¿Qué te podemos platicar? Pues te podemos platicar muchas aventuras. Hubo una ocasión en que el Señor nos dijo que teníamos que ir a un negocio de una señora que vendía cosas de santería y de brujería y de hechicería. Y le decíamos, ¿de veras, Señor, quieres que nos metamos ahí? Sí, quiero hablar con la dueña del negocio. Y fuimos una tarde, iba el Señor Jesús con nosotros y fue horrible. Tenía unos árboles que tenían unas caras, unas cosas ahí horribles, unas canastas con cosas para el amor, ahí como que amarres para el amor y otra charola con otras cosas. Y entonces el Señor le empezó a hablar a esta mujer. Le dijo que ella antes había buscado los caminos de Dios,
pero se había alejado de las cosas de Dios. Y incluso adentro del local había una bruja, o sea, claro, no la ves a simple vista, o sea, espiritualmente había porque ella tenía una mesa donde los vecinos iban a consultarla, ¿verdad? Y ahí nos metimos. ¿Qué pasó? Leía las cartas y el tarot. Leía las cartas, leía el tarot y el Señor nos dijo que fuéramos ahí. Yo le decía, pero ¿estás seguro, Señor? ¿Pero de veras quieres que vayamos? Sí, Ruth, vamos a ir ahí. Incluso la bruja y otro demonio que estaba ahí como de adivinación siguieron al Señor Jesús, o sea, los sacó del local y pues me imagino que los ha de haber enviado al abismo. Yo no sé qué hizo con esos espíritus que tenía esa mujer ahí. Entonces, a veces el Señor te va a dar unas comisiones dificilísimas. Yo me estuve muy cerca de la charola que tenía con amarres para los novios y para que los hombres les hagan caso a las mujeres. Y me traje a la casa una serpiente roja que estaba en la canasta, se me enredó en la pierna. Cuando llegamos ya aquí a la casa, después de esa misión con el Señor y que el Señor se había ido y que evidentemente Él nos protegió, le digo, oye, Ruti, siento algo en la pierna. Dice, mamá, traes una serpiente roja. Había muchas en la charola. O sea, esto es para que vean lo delicado que es a esos lugares. Es abrir puertas al enemigo. Y el Señor fue a hablar con esta mujer. Se llama, yo creo que todavía vive, no sé, Lupita, se llamaba la señora. Y el Señor Jesús habló ahí con ella. ¿Por qué te alejaste de mis caminos? ¿Por qué estás en todo este negocio tan espantoso y tan horrible? Entonces, nosotros a veces vamos a ser comisionados a unos casos que dices, híjole, como que no quiero ir, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo porque Él va con nosotros, Él va delante de nosotros y nosotros somos las manos del Señor, las piernas del Señor, la voz del Señor para hablarle a la gente. Así dice el Señor, señora Lupita, ¿verdad? Y papá, ahí el Señor habló con ella. Entonces vamos a continuar con esto. Dice aquí, el Señor le pregunta a Gedeón, ¿no te envío yo? Se percibe que el Señor quería que la visión se cimentara en Gedeón y que en su corazón se reafirmara, yo iré, porque Dios me envía a mí, ¿ok? Yo iré porque Dios me envía a mí. Vamos a lo que sigue, Jueces 6:16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Esa seguridad de que Dios está con aquel a quien llama y comisiona, le permite a esa persona actuar para Dios. ¿Ok, hermanos? Cuando el Señor te comisiona a algo, el Señor va a cuidarte, Él va a protegerte. Y pues, de experiencias podemos hablar de muchas experiencias que tuvimos. Por ejemplo, cuando íbamos a orar al Hospital General Balbuena, no, ese es en el que trabajé yo, en el Hospital General Iztapalapa, nos dejaban entrar al área de urgencias y íbamos orando cama por cama. Y a mí siempre me tocaba un área, X área, hasta que una enfermera me dijo, oiga, señora, nos gusta mucho que vengan a orar por los enfermos y hablarles de las cosas de Dios. Me dijo a mí, pero esa área en donde usted se mete, señora, es donde están los idosos, los que tienen tuberculosis, los que tienen hepatitis. Y hermanos, yo iba y imponía las manos, entraba con ellos y jamás me enfermé de absolutamente nada de eso. O sea, el Señor me cuidó todo el tiempo. Entraba yo siempre con los que tenían contagios, con los que te podían contagiar de algo. Y el Señor siempre nos cuidó a todos. Íbamos
pues Mario, papá, el hermano Félix, íbamos muchos hermanos y el Señor siempre nos protegió. Rosita, Gina estuvo yendo con nosotros. Entonces, gloria a Dios, porque cuando el Señor nos dice que vayamos a un lugar, Él nos va a proteger, Él va a ir con nosotros, ¿ok? Vamos a continuar. Dice, esa seguridad de que Dios está con aquel a quien Dios llama y comisiona, le permite a esa persona actuar para Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separados de él, nada podemos hacer, ¿verdad? Juan 15:5, para que lo apuntes. Conclusión de este estudio, hermanos, de esta primera parte. Número 1, una buena relación con Dios precede a cualquier llamamiento. Tú quieres ser llamada por Dios, tú quieres ser llamado por Dios. Bueno, lo primero que tienes que hacer es tener una buena relación con el Señor. Otra vez, una buena relación con Dios precede cualquier llamamiento. 2, a creyentes vigorosos, el Señor les da visiones poderosas. ¿Ok? Si tú eres una persona vigorosa, valiente, fiel en las cosas de Dios, Dios te va a dar una visión poderosa. Número 3, al Señor no le interesan los cobardes para el ministerio. O sea, el Señor va a trabajar con los valientes, con los que corran detrás de Él. Ya lo habíamos visto esto. Número 4, la humildad nos conduce a ponernos a nivel de los demás, ¿verdad? No es el pecado de tu pueblo, Señor, sino es, Señor, hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, no juzgar, ¿verdad? Para podernos identificar con los demás. Número 5, la preocupación por otros es señal de que el corazón late para el ministerio, ¿ok? ¿Para qué quieres tener un ministerio? Lo primero es preocuparnos por los demás, tener misericordia por los demás. Esa es la puerta para un llamamiento. Esa es la puerta para un servicio a Dios. Que tú tengas piedad, que tengas misericordia de los demás. Y número 6, la disposición es la llave que abre la puerta al servicio al Señor. La disposición, el tener un corazón dispuesto, es la que abre la puerta al servicio al Señor. Vamos a ver el siguiente tema, que es la seguridad del visionario. Así ponle, la seguridad del visionario. Y vamos a leer Jueces 6, del 17 al 23, por favor. Jueces 6, del 17 al 23, y dice así, dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondiendo dijo, yo esperaré hasta aquí, hasta que vuelvas. Vamos a dejarle hasta ahí para ir leyendo poco a poco, es hasta el 23, pero vamos poco a poco. Los líderes visionarios como Gedeón saben levantar barreras de seguridad entre las emociones y la realidad. Voy a platicarte algo. Cuando tú manejas en la iglesia Guerra Espiritual y Liberación, tienes un equipo que trabaja contigo. No estás solo, ¿verdad? No eres Platanito. ¿Se acuerdan del payaso Platanito, verdad? Que tenía unos platillos en las rodillas, que tenía un acordeón en la boca, que tenía un tambor, o sea, tocaba todo. Todo pastor necesita un equipo con el cual va a trabajar, o sea, tiene que haber visiones espirituales varias,
tiene que haber los que escuchan la voz del Señor, tiene que estar la voz de autoridad, el que tiene la autoridad para hablarle a los demonios. O sea, es todo un equipo. Pero hay veces, hermanos, que en ese equipo empiezan a pasar fenómenos raros, ¿verdad? Por ejemplo, el que oye la voz del Señor no te dice exactamente lo que el Señor dice, sino que guarda información. El que tiene visión espiritual, como les contaba el otro día, a lo mejor ya no ve nada, pero te inventa que hay esto y que hay el otro y que una trampa de oso, trae una trampa de oso en la pierna, te puede decir, cuando está inventando. Entonces, todo esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos ser honestos entre nosotros, en los que estamos trabajando ese equipo. Nosotros a nuestro equipo le llamábamos el Dream Team. A ver, el equipo del Dream Team, venga para acá. Vamos a hacer una liberación o vamos a orar por una enfermedad, etcétera. Pero si las personas que están trabajando contigo guardan información o inventan cosas, entonces simplemente estamos tronados. Tiene que haber mucha honestidad entre todo el equipo. Tenemos todos que estar buscando a Dios todo el tiempo para que los dones del Espíritu puedan fluir, ¿verdad? El que tiene visión espiritual pueda ver, el que oye la voz del Señor pueda oír la voz del Señor, etcétera. Entonces es muy complicado, muy difícil. Hay veces que el Señor da un mensaje profético y no es para ese momento. No es para ese momento, es para otro momento. Entonces dices, híjole, esto está complicadísimo. Realmente se necesita mucho la unción. La unción es vital para todo este trabajo. Por eso a muchos pastores se les hace más fácil decir que eso fue en la primera iglesia, ¿verdad? Con la iglesia de los apóstoles, porque es meterte en camisa de 11 varas. Es muy difícil todo este movimiento. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque vemos que Gedeón, a pesar de que el Señor le está dando la instrucción de lo que tiene que hacer, hace lo mismo que Moisés. Moisés le dice, Señor, pero yo soy muy torpe de habla, ¿verdad? Yo no hablo bien, no hablo fluido, me pongo nervioso, empiezo a tartamudear. ¿Cómo me vas a mandar delante de Faraón? Y aquí también vemos a Gedeón que le dice al Señor, híjole, Señor, o sea, lo que me estás pidiendo es de veras un milagro, porque habíamos estudiado que los madianitas eran como la arena del mar, como un hormiguero, miles y miles de hormigas ahí, ¿verdad? O sea, vamos a vencer, le dice el Señor, a los madianitas. No era algo sencillo. Entonces Gedeón lo que quiere es confirmación, que el Señor le confirme el mensaje. Dice, los líderes visionarios como Gedeón saben levantar barreras de seguridad entre las emociones y la realidad. Antes de desarrollar la visión recibida, van delante de Dios y se aseguran con que lo que van a realizar procede en verdad de Él y que el tiempo de su voluntad para actuar es ese, ¿ok? Es ese. Nosotros, bueno, yo y los que estábamos ahí, recibimos un mensaje profético para dos jovencitos. El Señor les dijo que se iban a casar y nosotros obedientemente les dimos a ellos el mensaje. El Señor dice que ustedes van a ser esposos, que van a servir al Señor, que van a ir de misioneros, ya no me acuerdo si era Corea o a dónde era, Ruth. Sí, el Señor los iba a mandar de misioneros, etcétera. Y no dimos el mensaje en su tiempo y tuvimos una de problemas con ellos que para qué les cuento. Y una amiga mía que se convirtió cuando yo me convertí, es una amiga de nosotros, la esposa de Nets, Lulú, me dijo, es que no les debiste de haber dicho, Ruth, debiste haber dejado
que el tiempo pasara sin que ellos supieran. Y entonces ahí es donde dices, híjole, Señor, esto es muy difícil, porque muchas veces sí estás dando una palabra verdadera, pero no es el momento de darla. Entonces vemos que Gedeón está haciendo esto, pedirle al Señor confirmación de lo que se tiene que hacer y si es el momento. La mayoría de los fracasos que sufren muchos visionarios tiene su base en el tiempo de Dios, o se retrasan o se adelantan, pero no actúan en el kairos perfecto de Dios. El tiempo de Dios es kairos y nuestro tiempo es cronos. O sea, nosotros en el planeta Tierra estamos en el tiempo cronos y el Señor está en el kairos. Entonces, tenemos que tener mucha confirmación del Señor. ¿Es tiempo de que yo hable esto, Señor? O mejor me lo callo, ¿verdad? Y mejor me pongo a orar para, como dice Salmo 138:8, que tus propósitos en estos jovencitos se cumplan. Y por habérselos dicho antes, muchos años antes, de veras que fue un debraye, el debraye feliz, por ahí dice, ¿verdad? Ok, vamos al punto que sigue. La seguridad de haber hablado con Dios. Número 1, la seguridad, o sea, nuestro tema es la seguridad del visionario y el punto 1 es la seguridad de haber hablado con Dios. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Qué grueso, porque te voy a decir algo sinceramente, voy a ser sincera contigo. A mí se me aparece el ángel de Jehová y yo le creo todo. O sea, pero por eso me dijo el Señor, Ruth, por favor, estúdiame Gedeón, hija. Quiero que estudies Gedeón. Y cuando lo estudié le dije, Señor, pero veo un Gedeón que no te está creyendo. Y eso no sé si a ti te ofende, Señor. No, hija, es que tú tienes que estar segura de muchas cosas. Número 1, de que soy yo el de que hablo contigo, que es el tiempo correcto, que es lo que quiero que hagan, etcétera. Entonces, es difícil, hermanos. Verdaderamente tenemos que estar llenos e impregnados del Espíritu Santo para poder caminar con el Señor así. Que Él nos hable, que Él nos diga lo que tenemos que hacer, o si tiene una palabra profética para alguien, ¿verdad? Híjole, qué delicado, hermanos. ¿Ok? Entonces dice aquí que dice, notemos la reverencia con la que Gedeón se dirige a Dios. Yo te ruego. ¿Qué es lo primero que hace Gedeón? Respetar al ángel de Jehová. Yo te ruego, ¿verdad? Al Señor se le pide con respeto, con temor y conforme a su voluntad. Aquellos que conocen a Dios saben dirigirse bien a Él. O sea, no hacemos chistes del Señor, ¿verdad? Lo conocemos a Él. Nos duele lo que pasa cuando le faltan al respeto al Señor. O sea, yo te ruego, Señor. Nuestra actitud delante de Dios lo puede rebajar a Él o lo puede exaltar. Cuando tú te diriges a Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Para levantar a Dios, ¿verdad? Para decirle al Señor lo que Él es o para rebajar al Señor. Muy bien, vamos a continuar. Él desea siempre ser exaltado. La oración del Padre Nuestro, hermanos, la oración que hizo el Señor Jesucristo cuando tenía 14 años, inicia así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. O sea, el Señor Jesús no empieza, oye, Padre, mira, te pido por esto y el otro y aquello, ¿verdad? Cuando tú llegas a una casa, lo primero que haces es saludar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, ¿puedo pasar? ¿Cómo han estado? O sea, primero es un saludo, tenemos que saludar a Dios en nuestra oración y termina porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, el Señor Jesús nos enseña a orar
que al principio hay que glorificar a Dios y al final de nuestra oración también. Señor, gracias, porque tú eres ese Dios poderoso, que escuchas mis oraciones, Señor, que estás atento, Padre, a lo que yo te pido, yo te alabo, yo te bendigo. O sea, despedirte del Señor. Muy bien, Dios lo quiere todo y para siempre. Escucha, Dios lo quiere todo y para siempre. Otra cosa que debemos notar de Gedeón es que él se preocupa por el estado de que él sea aceptado ante Dios. O sea, que él sea acepto delante de Dios. Si no he hallado gracia delante de ti, le dice él. ¿Ok? A veces damos todo por hecho, ¿verdad? A veces damos todo por hecho, pero no es así, hermanos. Dios es Dios y nosotros estamos humildemente acá. La gracia quiere decir un estado inmerecido ante Dios, ¿verdad? Él nos recibe, Él nos acepta por gracia, porque su Hijo murió por nosotros. Ante Él no valen los méritos personales ni los títulos, sino ser el objeto de su gracia, de su favor. Nehemías se refirió a esto y diciendo así: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque servía de copero al rey. Nehemías 1:11, ¿ok? ¿Se acuerdan de la historia de Nehemías? El Señor, él platica con un amigo que viene de Jerusalén y le platica el estado tan deplorable de Jerusalén. Y él empieza a tener una carga en su corazón de: Señor, ya se cumplieron los 70 años de cautiverio. Y Padre, tus puertas están quemadas, las murallas de la ciudad están caídas. Padre, todo lo que me ha platicado este amigo que regresó de Jerusalén, y él empieza a tener una carga por Jerusalén y empieza a orar y empieza a ayunar y empieza a pedirle al Señor que le dé gracia delante del rey. No sé si es Darío o Ciro, Ricardo. Nehemías trató con quién, con Darío o con Ciro. Bueno, uno de los reyes de Medo Persa, ¿verdad? O sea, ya habían pasado los 70 años de cautiverio en Babilonia, entraron los medos persas y entonces él empieza a orar y a interceder y a pedirle al Señor que le dé gracia delante del rey para que lo mande a arreglar las puertas, el templo, las murallas y todo. Entonces vemos que nosotros necesitamos gracia todo el tiempo, delante de Dios y delante de nuestros jefes, delante de nuestros patrones, delante de la gente con la que tratamos. Esther 5:2, hermanos. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Aquí vemos otra cosa, ¿verdad? Estaba prohibidísimo estar en el patio, pero a Esther le urgía hablar con el rey Antajerjes, y ella también oró y ayunó durante 3 días con todo el pueblo judío. ¿Y qué pasó? Que la reina Esther halló gracia delante de los ojos del rey y pudo entrar y pudo hablar con el rey y pudo interceder por su pueblo. Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendía su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Ok? Donde se parara José, el Señor lo bendecía dándole gracia con los que trataba. Fuera Potifar, fuera el jefe de la cárcel, fuera el mismo faraón. ¿Ok? Antajerjes. Nehemías, Nehemías trató con Antajerjes. Él era el copero del rey, ¿ok? Los visionarios tienen que estar seguros de que la gracia de Dios está sobre ellos para tener gracia ante los demás, para que le caigas bien a los demás, para que puedas obtener algún favor de alguien. Necesitamos la gracia, pero lo primero es obtener la gracia de Dios.
cómo nos dirigimos a Él, cómo oramos a Él, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro trato con el Señor? Eso es algo muy personal. Dice, esta es la señal de la carne y los panes consumidos por el fuego del ángel. ¿Se acuerdan que Gedeón puso en una piedra lo que le había llevado de comida al ángel de Jehová? Y el ángel de Jehová con su báculo tocó los panes y tocó la carne y salió fuego de la piedra y quemó todo. Eso quiere decir, hermanos, que para que el Señor nos pueda utilizar, tenemos que quemar nuestra carne. Toda altivez, todo orgullo, toda vanidad, toda tontería, tenemos que quemarla, tiene que ser quemada para que el Señor pueda utilizarnos. Vean qué increíble. O sea, aquí Gedeón le prepara una super comida al ángel de Jehová, que el ángel de Jehová pues no se la pudo comer físicamente, ¿verdad? Porque él es el ángel de Jehová, pero la tocó. Y eso quiere decir que tenemos que ser quemados totalmente, ser sencillos, ser humildes delante del Señor. Decir, Señor, que tu gracia sea conmigo. Dame gracia, Señor, ante los ojos de mi esposo, ante los ojos de mis hijos, Señor, y las necesidades que tú tengas delante del Señor. ¿Ok? Jueces 6:21. Y dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes, dice, sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¡Wow! O sea que el Señor tiene que tener un trato con nosotros muy personal para que nosotros podamos servirle a Él, hermanos. Tenemos que quemar esa carne. Esa carne tiene que ser quemada para que el espíritu, nuestro espíritu pueda fluir con los frutos del espíritu. Vamos a lo que sigue. Gedeón busca una confirmación. Me des señal de que tú has hablado conmigo. Esa era la señal del vellón de lana. Jueces 6, del 36 al 39. Vamos a leer. ¿Puedes leer, Ruti? ¿Cuál? Jueces 6, del 36 al 39, rápidamente. Aquí ya estamos. Nada más busca el del 36 al 39. Ok, dice. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana y exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Ah, ya, ¿no? ¿Hasta el 39? Sí. Ya. Ok. Bueno, pues aquí vean a Gedeón, tipo Moisés, pidiendo muchas señales, ¿verdad? O sea, Moisés le dice al Señor, pero ¿cómo? O sea, lo que me estás pidiendo es increíble, Señor. Te queda un minuto. ¿Verdad? ¿Cómo voy a sacar a miles y miles de judíos de Egipto, Señor? Dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Pues este báculo, Señor, aviéntalo. Y se convirtió en una serpiente. Agárralo por la cola, agarra por la cola la serpiente y otra vez era báculo. Pues otra señal, Señor, pues mete tu mano